Esta mañana nos acompaña Alberto Arce, gerente general de ICAM, quienes han participado de la reunión desarrollada en Santa Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alberto, gracias por acompañarnos. Bien, coméntanos, ¿qué ha dejado esta reunión, la presencia del presidente del BID y qué significa para el país esta inyección económica? Muchas gracias. Nosotros hemos participado ayer en la reunión que se llevó a cabo en Caínco con el presidente del BID, Ilan Goldfang. 4.500 millones de dólares, tú bien decías, es aproximadamente el 10% del PIB nacional. Pero para que la gente que nos ve en su casa nos entienda, con 4.500 millones de dólares que van a ser invertidos en los próximos 3 años, tú puedes construir 75 hospitales de tercer nivel. O puedes construir 4.500 de carreteras doble vía, lo que equivale a hablar a 5 veces lo que es la carretera doble vía, si es que se concluyera la parte que aún está pendiente en Cochabamba, que une La Paz con Santa Cruz, ¿no? Esa es la magnitud de esta inversión. El BID en los últimos 3 años había invertido, financiado en nuestro país, es el término correcto, aproximadamente 750 millones de dólares. Es decir, en los próximos 3 años se va a sextuplicar esta inversión efectuada por este banco, que es uno de los más grandes a nivel mundial. Definitivamente son buenas noticias y son noticias esperanzadoras también para el país y para un punto importante a destacar, Alberto, y es que anteriormente los anteriores contactos o cercanías que se podía tener con el BID y el país iban más involucradas al sector público. Y creo que una de las principales diferencias de esta visita es darle una inyección al sector privado. En esta reunión se ha hablado también de la cartera BID Invest, que está principalmente relacionada justamente con el sector privado y con una ampliación a 450 millones de dólares. ¿Qué significa esto del BID Invest para el sector privado? Y, por ejemplo, de la relación que pueda tener con la dependencia bancaria que tenía el sector privado hasta el momento en nuestro país. El grupo BID tiene como 3 brazos, ¿no? El BID principal, que financia gobiernos, BID Invest, que financia justamente al sector privado, y BID Lab, que financia startups o pequeños emprendimientos, sobre todo que tratan sobre energía e innovación tecnológica. Los 4.500 millones de dólares van a servir tanto para lo que es el financiamiento del gobierno como para lo que es el sector privado a través de BID Invest. El plan se llama Bolivia Crece, es el que nos han presentado el día de ayer. Y está destinado a rubros importantes que tienen mucho potencial en nuestro país, desde los tradicionales como la minería hasta lo que es el desarrollo de la agroindustria, el turismo, la conectividad vial. Se ha hablado de concluir, de materializar este proyecto tan importante para nuestro país y para el continente como es el corredor bioceánico, que une el puerto de Santos con los puertos del Pacífico, tanto en Perú como en Chile, y que atraviesa nuestro territorio, que atraviesa justamente nuestra red vial fundamental en lo que respecta al eje troncal. Entonces, son inversiones que se van a canalizar en estos sectores. El presidente del BID ayer decía, la estabilización de la economía boliviana era imprescindible, era necesaria, pero no es suficiente, y es un criterio con el cual nosotros coincidimos. Hemos estabilizado la economía, se han tomado medidas importantes como la liberación de la subvención a los hidrocarburos, pero ahora es el momento y tenemos que hacerlo rápido, actuar sector público y privado para encaminar a Bolivia hacia el progreso que tanto queremos. Ahora, Alberto, justamente en relación a esto y a esta implementación para el sector privado, se ha hablado también de la creación de una unidad técnica de inversión, principalmente relacionada a lo que es seguridad jurídica en el país, el talón de Aquiles quizá que ha tenido el sector privado y lo que no permite en muchos casos que llegue inversión a Bolivia. ¿En qué consiste esta creación de la unidad técnica de inversión? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo va a beneficiar? Vienen también fondos adicionales, que esos no son reembolsables, para generar la facilitación de trámites, para eliminar esa burocracia que tanto daño le hace a nuestro país. Bolivia no es solo una de las economías más informales de Latinoamérica o la más informal de Latinoamérica, es una de las economías más informales del mundo. Estamos hablando de 85% de informalidad. ¿Y esto se da por qué? Porque siempre hemos tenido gobiernos que han dificultado la actividad del sector formal. La idea del BID y del sector empresarial es justamente eliminar todas estas trabas, facilitar trámites, potenciar la exportación, hacer que la formalidad sea atractiva para quienes quieren pasar del lado informal al lado formal de la economía, que es el que al final sostiene a los estados con el pago de impuestos, que es el que da trabajo digno, que paga seguridad social a corto y largo plazo para sus empleados.
¿Se han determinado ya quizá fechas o aproximaciones para que se pueda implementar esta unidad técnica de inversión? Lo que se ha hablado es de dividir esta inversión en tres fases. El primer año, que ahí va a estar inmersa el tema de facilitación de trámites, se ha denominado un año en el que se tienen que obtener victorias tempranas o quick wins, como se dice. Se tiene que asentar la credibilidad que tiene hoy el sector privado en el gobierno, y esto a través no de anuncios, sino de acciones concretas. El cambio normativo, la facilitación de trámites, las ventanillas únicas para exportación, para importación, se tienen que materializar en este primer año. Sabemos que este crédito, los 4.500 millones de dólares, se va a ejecutar en el periodo 2026-2028. Así que ese es el horizonte que se tiene para este tema en concreto. Ahora, Alberto, hablemos de Cochabamba. Estos cuatro pilares de incentivo que ha generado el BID, hablamos agroindustria, energía, minería, turismo, a los cuales hacía referencia. ¿Cuál de estos puede beneficiar más o a cuál se le puede sacar más provecho desde nuestro departamento? Sin duda a la conectividad. Nosotros somos el departamento que se encuentra al centro de Bolivia, somos el corazón de Bolivia y tenemos que ser el nodo vial para conectar oriente, occidente, norte y sur. Nos falta algo muy importante al país, no solo a los cochabaminos, que es la conexión entre Cochabamba y Trinidad. Cuando esta carretera se culmine, ya está bastante avanzada, faltan aproximadamente 50 kilómetros, obviamente en la zona del Tibnis, donde se tiene que tener mucho cuidado, tanto con el medio ambiente como con las comunidades indígenas que habitan ese lugar. Cuando se concluye este tramo, no solo va implicar un salto económico para dos departamentos hermanos como son Cochabamba y Beni, sino que también va a implicar un crecimiento económico de aproximadamente el 2% del PIB para todo el país. Ese es uno de los proyectos en el que nosotros como cochabambinos deberíamos enfocarnos. Y el otro, sin duda, es la conclusión de la doble vía que atraviesa nuestro territorio, que une el oriente con el occidente y que es parte de este corredor bioceánico entre los puertos del Atlántico y los puertos del Pacífico. Bien, Alberto, qué importante ha sido desarrollar esta reunión y por supuesto todos estamos esperando los resultados, que sabemos y es importante explicarle esto a la población, que tampoco van a ser de un día al otro, es un proceso, como lo he señalado, son diferentes etapas, 2026 hasta 2028, pero por supuesto el simple hecho de que ya se haya desarrollado este tipo de acuerdos genera expectativas positivas fuera de nuestro país sobre lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en Bolivia. Gracias por acompañarnos, Alberto. Te estaremos convocando en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Y como bien decías, es importante, el financiamiento que va a traer el BID va a ser el canal para que otros financiamientos de otros organismos multilaterales, de empresas privadas, si el BID crea en Bolivia, estamos seguros que otros países también van a creer en nuestro país. Y esperemos así sea definitivamente para el beneficio de todos los bolivianos. Continúa.